Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Que ruja el huracán. Rose Wilder Lane 4. El descenso de los saltamontes fue una pesadilla, un horror, pero increíble. Cierta resistencia salvadora en Charles y Caroline se negó a creerlo. Se negaron a creer que no salvarían el trigo. El día sin viento los animó. Podían controlar los fuegos que encendían. Seguramente los saltamontes, con cientos de kilómetros de pradera por delante, evitarían las llamas. Antes de que las criaturas aladas dejaran de caer del cielo, Charles había conducido a los caballos resoplando y temblorosos 3 veces alrededor del trigal. 3 surcos de tierra removida protegieron el trigo del fuego que prendió en la hierba silvestre. A Caroline le correspondía seguir el fuego a lo largo de la franja de tierra arada, para evitar que las llamas se extendieran o saltaran al trigo. Charles tuvo la tarea más difícil, apagar el fuego en la hierba. Si se le escapaba, todo el lugar quedaría arrasado. Nada entonces podría mantener a los saltamontes fuera del campo. Pero no había viento. El fuego crepitaba alegremente, elevando oleadas de calor más intenso al calor del sol. Todo el aire cristalino estaba en movimiento. Caroline corría de un lado a otro, jadeando, golpeando briznas de hierba, ardiendo, clavándolas en la tierra con los pies. Por instantes perdió de vista a Charles. El humo llegaba en ráfagas, escociéndole los ojos y la garganta. Junto al olor del humo limpio había otro, más aceitoso. Saltamontes atrapados por el calor abrasador caían sin alas al fuego. Sus cuerpos estallaban con suaves crujidos. Parecía que esta locura de lucha nunca había comenzado y que nunca terminaría. Nunca había habido ni habría nada más que esta batalla feroz, implacable y desesperada. Sin embargo, terminó. El último matorral de hierba ardiente ardía en el suelo ennegrecido. Caroline se disolvió en temblores. Sin nada en qué apoyarse, ella se balanceó y la tierra firme la sostuvo. Era agradable recostarse allí. Charles se acercó a ella a grandes zancadas y la miró rápidamente para comprobar que estaba bien. Estaba sucio de humo, le habían caído las pestañas y tenía el pelo de los brazos quemado. No parecen estar comiendo nada, dijo con voz ronca y tosió. Tal vez fue una falsa alarma. Caroline se incorporó y luego se puso de pie, afianzando las rodillas. El trigo seguía igual, verde, dorado y hermoso, con un zumbido de saltamontes sobre él. Entra y descansa, dijo Charles. Voy a dejar una buena mancha espesa. Eso servirá. Caminó entre saltamontes espesos como el rocío alrededor de sus rodillas. Crujían de una forma nauseabunda bajo sus pies. No pudo evitar pisarlos. Había saltamontes en su pelo, en sus mangas, en sus faldas. Sus oídos intentaban acallar el zumbido de sus alas. Cuidó mecánicamente al bebé. A la hora de siempre preparó la cena. Esa noche alimentó a los caballos y los llevó a brevar. Charles cortaba hierba del pantano y la apilaba en la franja quemada alrededor del trigal. Un humo espeso se elevó y se extendió por el aire inmóvil. Caroline mantuvo la cena caliente durante mucho tiempo. Al final la dejó enfriar. Se acostó sin desvestirse y durmió un poco. Charles llegó por fin, demasiado cansado e inquieto para comer. Se enojó cuando ella lo instó a descansar. No soy un bebé. Perder un poco de sueño no me hará daño, dijo. Ella lo acompañó al trigal. A la luz de las estrellas removieron los montones de hierba humeante, enterraron las llamas bajo masas de tallos húmedos y mantuvieron el humo denso elevándose en el aire. El amanecer llegó turbio a través del humo que flotaba sobre el campo de trigo. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la pradera, un sonido se elevó de ella. Era un sonido pequeño, pero inmenso.
de innumerables mandíbulas diminutas mordisqueando y crujiendo. Un temblor comenzó en el trigal. Los tallos altos se estremecieron. Aquí y allá uno se movía como si forcejeara. Se balanceaba y se apoyaba torcidamente contra sus compañeros. Charles gritó con voz ronca y se adentró en el campo. Nunca habían entrado en el trigo, ni siquiera para examinarlo, pues no querían romper ni un solo tallo precioso. Ahora Charles los pisoteaba, los arrancaba a brazadas gritando: «Caroline, rápido, ven a ayudar, rápido». Unas manchas densas en el campo podrían salvar algo. Charles deliró. Tonto, ¿por qué no lo hice antes? Era como desgarrarse la propia carne, arrancar las raíces del trigo, amontonar el grano maduro y prenderle fuego. Trabajaban entre el humo, bajo el calor, destruyendo lo que querían salvar. El sacrificio de una parte podría salvar el resto. Pisoteaban los tallos gruesos, despejaban espacios, apagaban las llamas del trigo ardiente con la tierra sobre sus raíces. A través del humo, Charles gritó: «Caroline, sal de aquí, vete, vuelve y quédate allí». Ella siguió trabajando hasta que él llegó. Ella dijo: «No, Charles». Tosiendo entre el humo, graznó: «Sal de aquí. ¿En qué estamos pensando? Estás amamantando al bebé». Las lágrimas de sus ojos enrojecidos le manchaban las mejillas. Al borde del campo volvió a oír el sonido de los mordiscos. Se detuvo y contempló el trigo. Decenas de tallos se movían bruscamente como si forcejearan. El sonido provenía de toda la pradera. No era tan fuerte como el vuelo de los saltamontes ante sus faldas, pero era continuo. No se hizo más fuerte ni más suave. No se detuvo. Por todas partes había un movimiento inquieto, no provocado por ninguna brisa. Le daba asco sentir cómo los saltamontes se aplastaban contra las suelas de sus zapatos, convirtiéndose en baba. Los Svensson estaban quemando leña alrededor de su pobre campo de patatas y nabos. Afuera de la puerta del refugio se quitó los zapatos. En el umbral se quitó el vestido y la enagua y se sacudió los saltamontes. El bebé lloraba en su cuna. Ella le hablaba y le cantaba mientras se bañaba en el lavabo. Luego lo tomó en brazos y se acostó a descansar. Lloraba con ansias. Cuando se sintió más fresco, lo dejó mamar y lo abanicó hasta que se durmió. Luego fue a buscar agua al arroyo y preparó una generosa bebida de vinagre, melaza y agua para llevársela a Charles. Bebió agradecido, apurando hasta la última gota del pequeño cubo. Le temblaba en la mano. El sonido de los mordiscos los envolvía y al mirarlo a los ojos inyectados en sangre, ella se armó de valor para decir: «Charles, descansa. No es...». Él gritó: «Lo salvaré o moriré en el intento. Todavía no estoy vencido ni por asomo. Dios mío, no te vuelvas contra mí». Tiró el cubo al suelo y la dejó como si la odiara. Caroline recogió el cubo. Entre las hogueras humeantes aún quedaba sembrados de trigo. Sus copas formaban surcos como hierba arrastrada por el viento. Cada brizna y cada espiga temblaba levemente. Ante los ojos de Caroline, un tallo alto cayó, luego otro, y un hueco en las copas surcadas se deslizó hacia abajo. Un zumbido de saltamontes surgió de él. Lo que ella temía era que Charles muriera por una insolación. Cada hora le llevaba una bebida fresca, le llevaba comida, pero él no se detenía a comer. Su mirada desenfrenada la asustaba. No pudo convencerlo de que abandonara el campo donde trabajaba bajo el calor, bajo el sol abrasador. Esa tarde volvió a las tareas y fue al campo decidida a que Charles descansara. Él no la escuchó, pero el sol finalmente se ponía. El bebé tenía cólicos, no podía dejarlo solo. Le dio agua de menta y paseó pacientemente de un lado a otro, dándole palmaditas en las nalgas mientras él gritaba en su hombro. Lo cargó por el sendero y contempló el humo que se elevaba lúgubremente a la luz de las estrellas. Cada paso aplastaba a los repugnantes saltamontes, e incluso de noche podía oír sus mordiscos. A la mañana siguiente el bebé durmió exhausto.
Caroline llevó té y pan a Charles. Bebió con sed y se tragó unos cuantos bocados de pan. Salvaremos una parte, dijo, mirando el campo devastado. No mucho, pero algo. Calculo que cerca de una 10ª parte sigue en pie. No pueden llevárselo todo, ¿sabes? No es posible. Seguro que queda algo. Suficiente para harina y semillas. Si tan solo tenemos semillas, puedo pagar esas deudas con tiempo si sembré una cosecha. Ahorraré lo suficiente para semillas. Si sigo con esta mancha... Caroline sintió una pequeña esperanza. Si quedaban algunos tallos aquí y allá, ella y Charles podrían recogerlos con cuidado. Podrían sobrevivir ese invierno de la caza y las patatas y sembrar otra cosecha en primavera. Entonces el sol naciente la golpeó en los hombros con su calor. El tiempo no parecía transcurrir. Se detenía, temblando un poco bajo la crueldad del sol, temblando un poco ante el incesante roce metálico. Esa tarde la hierba ya no crecía en la pradera. Yacía como cegada y aún se agitaba inquieta. Caroline trajo un cubo de agua del arroyo y se detuvo a contemplar los pequeños ciruelos. No quedaba ni una hoja. Entró en la piragua y se puso a mezclar el vinagre y la melaza para la bebida de Charles. La puerta que había a su espalda se oscureció, se quedó quieta un instante y luego se giró. Los ojos de Charles estaban rojos en su rostro cubierto de hollín. Enderezó los hombros y trató de hablar con fuerza a través de una garganta enrojecida. Bueno, Caroline, se acabó la fiesta. Ya no puedo. Torció la boca y dijo brutalmente, se acabó el trigo, hasta las espigas. Se dejó caer pesadamente en el banco. Caroline sabía que esto sucedería. Lo supo cuando cayó la primera espiga de trigo. Lo supo cuando empezó a mordisquear. Ahora había sucedido y algo dentro de ella gritaba que no podía ser verdad. ¿Por qué no dices nada?, le gritó Charles furioso, y se cubrió la cara con las manos. Caroline se dio la vuelta al instante. No debía dejar que se derrumbara. Supongo que si no hay trigo nos las arreglaremos sin él, dijo con serenidad. Hasta ahora te las has arreglado bien sin él. Pero nunca habían estado endeudados antes. Midió la melaza, vertió el vinagre y removió la mezcla una y otra vez. Lávate y bébelo mientras esté agradable y fresco, le dijo. Su boca se retorcía sin control y las lágrimas le corrían por los ojos. Siguió revolviendo hasta que oyó a Charles en el lavabo. Entonces se secó la cara y se sonó la nariz. Charles se limpió los brazos ampollados con cuidado. Se pasó el peine por el pelo mojado y vació la taza que ella le ofreció. Caramba, Caroline, eso me ha dado justo en el clavo. Tienes calor y estás cansado, respondió ella. Incluso allí un sonido incesante de mordiscos les roía los oídos. ¡Qué loco he sido, Caroline! Debo casi $200. No tenemos harina para el invierno, ni siquiera semillas. No te preocupes por eso ahora. Ya saldremos adelante. Lo que importa es que descanses un poco. Durmió con un sueño pesado. A la mañana siguiente tenía aún en los párpados hinchados y el rostro macilento las huellas de la fatiga. Una vez que hubo tomado el desayuno y atendido los diarios quehaceres, Caroline lo hizo acostar nuevamente. Volvió a dormirse al punto mientras ella vigilaba en silencio el sueño. De pronto sintió ella un ruido raspante que parecía subírsele por el espinazo hasta la coronilla. De un salto se puso en pie, a tiempo para ver en el umbral de la puerta una línea oscura, ondulante y escamosa que penetraba en la habitación. Los saltamontes invadían la habitación, por centenares, por millares, con sus cabezas triangulares de ojos saltones y quijadas puntiagudas. Alzó al niño, lo envolvió en su delantal y lo protegió con los brazos. Charles, Charles, mátalos, gritó. Por la puerta abierta sobre el arroyo podía ver toda la tierra cubierta como por una capa movediza que formaba escamas y ondas sobre el sendero, la orilla del arroyo, la llanura entera.
Cerrando con toda su fuerza la puerta, aplastó incontables saltamontes con un chasquido horrible. Charles se levantó y emprendió la lucha. Barrió los insectos del techo y de las paredes. Los aplastaba con las botas, los sacudía de la ropa de cama, los sacaba de debajo de los lechos. Durante toda la noche y todo el día siguiente continuaron pasando los saltamontes. Charles salía apenas el tiempo indispensable para atender a los caballos. Por fortuna están bien, decía. Con ellos podré conseguir trabajo. Volveré a trabajar una temporada en el ferrocarril. No se ha perdido todo. Saldremos del atolladero. Claro que sí, contestaba Caroline. Siempre hemos salido. Bien sabía ella lo desagradable que era para el joven tener que volver a trabajar al ferrocarril. Llevaba ya un año entero en su tierra propia. Aquella tarde volvió a verse claro por el ventanuco de papel engrasado. Tan misteriosamente como había llegado, el saltamontes se alejaba. En una nube translúcida tomaba rumbo al noroeste con los últimos destellos del sol. En la llanura no quedaba una hoja de hierba. Las auras vespertinas soplaban cargadas de polvo. Lo único que no había devorado eran las hacinas de heno del pantano, que habían quedado del año anterior. Al amanecer del día siguiente, Charles partió con los caballos y el carro hacia el campamento ferroviario más próximo, a unos 30 kilómetros de allí. Si me dan trabajo inmediatamente, le previno a su mujer, me quedaré de una vez. Trataré de ver algún viajero que venga por este rumbo para que sepas de mí. Con todo, no te disgustes si mañana por la noche no estoy de regreso. Svensson te ayudará en cualquier cosa que pueda ofrecérsete. Le dio un beso y saltó al carro, que se puso al punto en marcha. Quedóse ella en el colmo de la ansiedad de cuya dolorosa fuerza no tuvo verdadera conciencia hasta la segunda noche, después de la partida del joven. Pensaba ella para sus adentros que seguramente habría conseguido oficio, con lo cual ya podrían pagar algo de las deudas y comprar víveres para el invierno y semilla para la primavera. Trataba de convencerse de que no era una pérdida real aquella del trigo, puesto que nunca lo habían cosechado, ni habían tenido la casa nueva, ni el birlocho, ni los caballos. Nada de eso había pasado de ser pura imaginación. Charles tiene oficio, pensaba. El año entrante tendremos una vaca y el pequeño podrá tomar leche fresca. A la quinta noche, Charles regresó. Caroline estaba dándole el pecho al niño cuando sintió detenerse el carro cerca del pajar. A la luz de la linterna vio que su marido tenía las órbitas de los ojos llenas de polvo, como prueba de los kilómetros incontables de viaje que había realizado aquel día, entre el polvo y ardiente calor, solo y derrotado. Debes estar rendido, le dijo, te ayudaré a desenganchar. No puedo conseguir trabajo, no se encuentra trabajo en ninguna parte. Alzó ella la cabeza, él la besó y se volvió rápidamente a desenganchar las bestias. Caroline entró en la habitación a preparar el té y las papas. Cuando él regresó le notó ella una expresión nueva en el rostro, especialmente en la firmeza de la boca y la quijada, que la hizo pensar con sorpresa. Pero si no tiene 20 años. Están licenciando gente en todos los campamentos, explicó Charles apretando los puños. Han suspendido los trabajos y todo el mundo anda buscando empleo. La mitad de los que vivían en el poblado se marchan. En los campamentos del ferrocarril están los hombres pidiendo limosna. Hombres que tienen familia, niños. Dominó ella su emoción para contestar con calma. Nosotros no estamos tan mal. Queda heno para los caballos y papas para nosotros. En el invierno podrás salir de casa. Ni siquiera eso, exclamó él descargando el puño sobre la mesa. No tengo pólvora, ni municiones, ni crédito para adquirirlas. Estoy vencido. Tenemos que abandonar esta tierra. Tal vez encuentre trabajo allá por el este. Caroline no quería abandonar la heredad. ¿Por qué no te vas al este tú solo hasta el invierno?, le dijo.
Nos prorrogarán el plazo para pagar las deudas si conservamos la tierra. ¿Cómo vamos a hacer ese viaje tan largo de ida y vuelta en solo 5 meses? Contestó él. Tendríamos que viajar muy lentamente con el niño y necesitaríamos dinero para vivir mientras tanto. En todo caso, apenas saliéramos de aquí, alguien se apoderaría de la tierra. Figúrate, una parcela tan buena como esta, con tanto terreno arado ya. Ni siquiera le había pasado por la imaginación la posibilidad de irse sin su compañera. Nadie se atreverá a apoderarse de nuestra tierra mientras yo esté aquí, replicó ella con firmeza. Caroline, exclamó él, comprendiendo al fin su intención. ¿Cómo ibas a quedarte tú sola en semejante desierto? ¿Y por qué no? Lo mismo de sola estoy cuando te ausentas, sea para trabajar en el campamento cercano, sea para irte más lejos. No me pasará nada. Los Svensson están aquí. Dijo esto muy deprisa, tratando de disimular el temblor de la voz. Aquella noche, ya acostados, siguieron discutiendo largamente el punto, mientras el niño dormía tranquilamente entre los dos. Por fin logró Caroline convencer a su marido de que el problema era mucho más sencillo de lo que él imaginaba. La única diferencia estaba en que él trabajaría en el este en lugar de hacerlo en el campamento ferroviario. Pasaron algunos días juntos antes de la partida de Charles. Ella le ayudó a recoger las papas y los nabos. Él abrió un pozo, le puso una cabria para que no tuviese Caroline que bajar en busca de agua al arroyo. Pasaron una velada con los Svensson. Regresaron lentamente a su casa a la luz de la luna con el niño dormido sobre el hombro de Charles. A la mañana siguiente, Charles cargó de madera la carreta y se dirigió al poblado. Regresó trayendo harina, sal, melaza, combustible, un trozo de cecina de cerdo y 2 libras de té. Había dado la madera a trueque de todos estos artículos, que serían suficientes para el mantenimiento de Caroline hasta que él pudiera regresar en el otoño. Constituyó fianza sobre los caballos para responder de la deuda. Con todo, no estaban los jóvenes colonos abatidos. Charles podría viajar rápidamente aprovechando los trenes una vez que estuviese en territorio bien habitado y desarrollado. Se decía que las plantaciones estaban en plena prosperidad en el este, de suerte que no les sería difícil obtener empleo para la época de cosecha. En el otoño volvería con dinero suficiente para rescatar sus caballos. Pasarían juntos otro invierno en su casa abrigada y luego vendría la primavera, un nuevo año, una cosecha nueva. Hasta el último momento se mostraron animosos. Charles se volvió para agitar el sombrero en su último adiós. Caroline levantó al niño en los brazos y le hizo batir las manos. Escuchó hasta que el silencio se hizo detrás de la carreta. Charles se había marchado.